Muy buenas noches a todos los miembros de la Sociedad Numismática de México, los coleccionistas, el público que nos está acompañando en esta asamblea mensual número 846 que estamos celebrando el día de hoy, 11 de noviembre del 2024, la penúltima del año. Permítanme leerles el orden del día que iremos desahogando a lo largo de estos minutos. Tenemos 4 puntos, siendo el primero la apertura de la asamblea, el segundo la lectura y aprobación del acta de la asamblea del mes anterior. El tercer punto, y el más importante y sustancioso de nuestra orden del día, la videoconferencia Operación Benhart, la falsificación de papel moneda como arma de guerra en la Segunda Guerra Mundial, a cargo de nuestro compañero, consocio de otra sociedad, Carlos Medina. Y por último, Tribuna Libre. En este último punto, Tribuna Libre, es el espacio en el que vamos a tener todos los interesados en poder hacer alguna pregunta, expresar algún comentario sobre algún tema numismático que nos gustaría tanto resolver o comentar, divulgar para que toda la comunidad o nos ayudara a resolverlo o se enterara. Entonces, si tienen alguna duda o comentario que quisieran resolver, desahogar sobre la numismática en general, lo podemos hacer en este cuarto y último punto. Muy bien, como ya es costumbre, como ya es tradición, me gustaría pedirle a todos los socios de la Sociedad Numismática de México que obviáramos el segundo punto, es decir, la lectura y aprobación del acta de la asamblea del mes anterior, para darle oportunidad a nuestro conferencista de tener más minutos para su ponencia. Entonces les voy a pedir que si algún socio estuviera en desacuerdo, lo manifestara. De lo contrario, lo damos por aceptado para empezar con el tercer punto. Doy unos segundos para ver si hay alguien que no estuviese de acuerdo y observando que nadie está escribiendo, entonces se da por aprobada el acta de la asamblea del mes anterior. Y ahora sí, vamos a pasar al tercer punto, que es la plática, la conferencia Operación Benhart, la falsificación de papel moneda como arma de guerra en la Segunda Guerra Mundial, a cargo realizada por Carlos Medina. ¿Y quién es Carlos Medina? Carlos Medina es un notafílico, pero no solamente enfocado al coleccionismo de billetes, también le gusta el coleccionismo relativamente de una forma reciente también de monedas. Él empezó en 1980 a coleccionar billetes, empezando con los billetes de Banco de México. Y algo, Carlos, que se me hace un poco curioso es de que empezaste precisamente por tu hijo. No, tú no fuiste que le enseñó a tu hijo, sino entiendo que fue tu hijo el que prácticamente te fue empezando con el coleccionismo de billetes, además ayudado por una colección que recibiste de tu padre y que la fuiste ampliando hasta hacer una colección extensísima de billetes de Banco de México. Al poco tiempo, ya después de varios años coleccionando, empezaste a migrar a otras etapas del coleccionismo de billetes mexicanos, es decir, billetes bancarios, un gran reto, y billetes revolucionarios, que posiblemente sea uno de los retos más difíciles de la numismática mexicana. A su vez, ingresaste a la Sociedad Numismática de Monterrey, en donde ya llevas varios años siendo socio y donde también has dado algunas pláticas. Y recientemente empezaste a ampliar tu coleccionismo también al mundo de las monedas, específicamente a algunos cobres, algunos tlacos, sobre todo de la época republicana. Carlos, no me quiero detener muchísimo en leer el historial sobre ti, porque tienes un tema muy interesante para toda la comunidad numismática. Y de entrada, me gustaría recalcar que siempre hay que aprovechar los momentos en los que tenemos para aprender de la numismática internacional. Si bien casi siempre nos estamos enfocando en la numismática mexicana, tenemos que aprovechar, insisto, en los momentos, en las pláticas, en las investigaciones de los compañeros que se expanden, que amplían un poquito el horizonte, no solamente de México, sino hacia el extranjero. Entonces, nos vas a brindar el día de hoy una plática sumamente interesante sobre uno de los billetes más característicos que se produjo en la Segunda Guerra Mundial. Carlos, bienvenido. Te agradecemos muchísimo y en nombre de la comunidad de la Sociedad Numismática de México, nuevamente reitero el agradecimiento y el gran interés que tenemos por estarte escuchando. Te dejo a tu público. Bienvenido. Muchas gracias, Siddhartha. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión a la que amablemente me invitara la Sociedad Numismática de México a través del doctor Luis Gómez Welchner para pues compartir con ustedes una charla sobre un tema
muy interesante. El tema que vamos a cubrir es un tanto diferente y no necesariamente relativo a la numismática mexicana. De hecho, no la vamos a tocar. Nos vamos a referir a un suceso histórico ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, como lo refiero en el título de la plática, y que de alguna manera produjo un efecto muy especial en la numismática internacional, específicamente en la notafilia. Pues bien, entrando ya en materia, me voy a permitir abrir la presentación, a compartir primero a ver, Muy bien, ya estamos viendo la presentación, la imagen de PowerPoint, pero todavía no de manera de presentación. ok, Solamente en la parte inferior donde está la copita y ya inicia. ya, ok, Más a y de la derecha. Más. Uno más. Y uno más. ahí está, No, es del anterior. Decía esta, ¿no? De la copita del lado derecho. Esa. eso, mira, ok, muy bien. ¿Cómo quisiera quitar la galería de los socios que están conectados para que se pudiera ver la pantalla completa? No sé si lo puedo hacer yo mismo. Sí, Bueno, ya está. Nosotros, Ok. hacia la derecha. No, Lo pueden sí, iniciar. ya está, ya está. Muy bien, bueno. Pues como decía, el título es por la falsificación que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, en la que la Alemania nazi pues usó como arma de guerra el papel moneda británico. Como ustedes lo ven ahí en la imagen, es una imagen de una billete de 20 libras del Banco de Inglaterra, fechado en 1934. Estos tipos de billetes, este tipo de elementos son los que se falsificaron por parte de la Alemania nazi. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre algunos antecedentes de este problema que sucedió en ese entonces. Y pues sabemos que la falsificación tanto de monedas como de billetes pues ha existido desde hace mucho tiempo, especialmente en épocas de guerra, excepto en casos en que se ha buscado claramente un beneficio económico. Hay muy pocos ejemplos donde la motivación principal de una falsificación haya sido buscar la destrucción de la economía de un país enemigo, como fue el caso de Alemania con Inglaterra. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de la Alemania nazi decidió iniciar una falsificación de la libra esterlina. La idea era muy simple, pues destruir la economía de Inglaterra a través de una hiperinflación. Esto llevó a la falsificación de moneda de Inglaterra de muy buena calidad, de excelente calidad, que fue realizado en la ejecución de dos operaciones que se conocieron como Operación Andreas de 1940 al 42 y la Operación Bernhard de 1943 a 1945, que fueron dirigidas por los líderes del espionaje y de finanzas del gobierno nazi. Aquí el punto de partida de todo esto es el siguiente, o sea, se inicia la guerra mundial con la invasión de Polonia. Ustedes lo recuerdan posiblemente si han estado, si les gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial. Se invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y Alemania le declara la guerra a Inglaterra y Francia. Y apenas 2 semanas de iniciada la guerra, los líderes nazis celebran una conferencia el 18 de septiembre de 1939, o sea, el mismo mes en que se hizo la invasión a Polonia. El día 18 celebran una conferencia, una junta, y se discute un plan muy simple. La idea era imprimir millones de billetes de banco británicos por parte del banco alemán, descargarlo en las calles y azoteas de las ciudades inglesas y provocar un colapso de la economía británica. La propuesta provino del jefe de la policía de la SS, Arthur Neve, y fue que la SS, bueno, recordamos, estaba liderada por Himmler, y en este caso, pues esa propuesta fue aprobada por Hitler. Vamos a continuar dando un poquito más de antecedentes. Aquí quisiera hablarles un poquito de lo que fue o cómo se inició el Banco de Inglaterra. Primero, que antes de entrar ya en materia de la falsificación. El Banco de Inglaterra es el segundo más antiguo del mundo después del de Suecia. Se fundó a finales de julio de 1694. Estos billetes que pertenecen al Museo del Banco, pues son billetes que se empezaron a utilizar desde 1697, 99, en 1732 y en 1743. En este caso ya se parecía mucho este billete último a lo que después fue la emisión
que se manejaba durante la Segunda Guerra. Este es un ejemplo de un billete de 1 libra de fecha agosto de 1798 que fue subastado en octubre de 2020 y llegó a tener una valor de salida de 1.600 libras. Está en muy buena condición y en eso fue lo que se vendió. Está totalmente certificado por la PMG y ese es un ejemplo simplemente de los billetes que había en ese entonces, antes de la guerra, provenientes del Banco de Inglaterra. Este es un billete, es el mismo. La idea del Banco de Inglaterra fue emitir estos billetes para compensar la escasez de oro causada por las guerras revolucionarias francesas de 1792 a 1802 y en 1793 emite este billete. El diseño es de una sola cara, completamente impreso, y se le llamaba el White Fiver. Permaneció en circulación hasta 1957, después de la guerra. El medallón de Britania, que es el que vemos aquí del lado izquierdo del billete, fue diseñado por el artista Daniel Maclise, que vivió de 1806 a 1870 y lo diseñó en 1855. En todos los billetes aparece este medallón. Este es la placa de impresión, la que diseñara este señor para imprimir la cara de la Britania, o sea, no la cara, sino el medallón de Britania. Ahora, como decía, esta viñeta aparecía en la parte superior izquierda de todos los billetes y a partir de 1855, los billetes que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial, pues se introdujeron en esa época y solo tuvieron muy poquitos cambios durante los siguientes años. Los billetes estaban hechos de papel telado blanco, o sea, base tela, con impresión en negro a un lado y mostraban el grabado alegórico que acabamos de mencionar. El billete de 5 libras, conocido como el White Fiber, como decía, medía 195 milímetros por 120 y era ligeramente menor en tamaño a los de 10, de 20 y 50 libras, que medían un poquito más, de 210 milímetros por 133. Estos billetes tenían alrededor de 150 marcas que actuaban como elementos de seguridad para identificar falsificaciones. Muchas veces se suponía que eran errores de impresión y se modificaban entre los números de los billetes. Cada uno llevaba una designación de serie alfanumérica y la firma del cajero en jefe del Banco de Inglaterra. Antes de que el banco emitiera algún billete, los números de serie tenían que registrarse en un libro de mayor del banco para que pudiera verificar sus pasivos. Estos números eran verificados cuando los billetes regresaban al banco. Tenían una marca de agua en el centro de cada billete que difería según el valor y la designación de la serie alfanumérica utilizada. Según John Keyworth, conservador del Museo del Banco de Inglaterra, decía que dado que el papel moneda nunca se había falsificado con éxito, al del Banco de Inglaterra, pues estaba un tanto satisfecho con el diseño que se estaba manejando desde hace muchos años y lo describía como tecnológicamente muy simple, ¿no? O sea, como que tenían ahí, estaban muy orgullosos de su diseño y no lo pensaban cambiar. Estos son algunos ejemplares de esos billetes de 5, de 10, de 20 y 50 libras. Estos eran los que estaban en circulación al inicio de la guerra. También había otros billetes de mayor denominación, de 100, de 500 y de 1.000 libras esterlinas. Como ustedes ven ahí las fechas, pues son de 1935, 36 y 38. Entonces vino hablábamos de 2 operaciones que surgieron para hacer la falsificación de los billetes y el primero de ellos fue la Operación Andreas de 1940 a 1942. El primer plan fue liderado por un mayor de la SS, Alfred Naujoch, para falsificar el papel de moneda inglés y el plan inició en 1941, fue bautizado, como ya lo comentamos, Operación Andreas, y ese nombre se refería a la cruz escocesa en X de color blanco que vemos aquí, en X, esa es esta, en la bandera británica que se conoce como la Union Jack, que tiene sobrepuesta la cruz inglesa de San Jorge en color rojo. Es decir, ustedes ven aquí una cruz en X en blanco y otra cruz en X en rojo. Y otra cruz que es la roja de
en forma vertical, que es la cruz irlandesa de San Patricio. Entonces escogieron este nombre los alemanes para bautizar este plan en base a San Andrés, que era uno de los patronos de Inglaterra. El plan contemplaba dejar caer falsificaciones sobre Inglaterra, distribuirlas indirectamente a través de países neutrales, de tal manera de generar un colapso en el sistema monetario, ahogar las economías de los aliados mediante la introducción de una cantidad de moneda mayor de la que el sistema pudiera absorber. Y los objetivos en general pues eran estos: replicar exactamente el papel para la impresión de los billetes. Las placas de impresión debían reproducir los más mínimos detalles. Se requerían gente, o sea, matemáticos que replicaran el sistema de numeración que usaba el Banco de Inglaterra para los números de serie y establecer una red de distribución pues para colocar y distribuir los billetes. Ese era el plan de la Operación Andreas. Después de muchos intentos, lograron reproducir el papel. Descubrieron que los ingleses usaban tela de alfombras turcas viejas, y además de que tendría que hacer el papel a mano, o sea, la pulpa, generarla a mano. Y también lograron finalmente igualar el gramaje que tenían los billetes ingleses en 40 gramos por metro cuadrado. Cuando se produjeron las muestras de papel iniciales, se veían idénticas a los billetes británicos a la luz normal, pero se veían opacos con luz ultravioleta en comparación con los billetes originales. Entonces supusieron que se debía a la composición química del agua utilizada para hacer el papel y la tinta, así que entonces replicaron el equilibrio químico del agua británica para que los colores coincidieran. O sea, el agua con la que se hacía la pulpa para generar para fabricar el papel. Ahora bien, otro aspecto fue la serie alfanumérica de los billetes. Tenían que deducir la formación del número. Trabajaron con expertos bancarios y se examinaron registros de 20 años anteriores para replicar el orden correcto. Sin embargo, la Operación Andreas no dejó registros de cómo lo hicieron para identificar las secuencias correctas y no se sabe qué método utilizaron. Otro gran problema al que se enfrentaron pues fue la marca de agua. Les tomó más de 100 intentos reproducir una marca de agua igual a la británica. A los grabadores alemanes, o sea, la gente del Banco de Alemania, que trabajaban en las placas de grabado, se les dificultó mucho reproducir la viñeta de Britannia, y la apodaron la Bloody Britannia, porque era dificilísima de copiar. Después de 7 meses terminaron lo que pensaban ya era una copia perfecta, aunque un experto afirmó después de que los ojos de la figura eran incorrectos. Este es un ejemplo de un billete de los falsificados que en la Operación Andreas, y aquí observamos la marca de agua, está centrada en el papel. Esa es la marca que se iba a utilizar y que lograron duplicar. Ahora, viene después la etapa ya final de esta Operación Andreas. Sin embargo, tenían que pasar por pruebas de autenticidad y se presentaron unos billetes para intercambio en Suiza a fines de 1942. La persona que se encargó de esto pidió al banco suizo que verificara los billetes, afirmando que se habían obtenido en el mercado negro y que no se tenía en Berlín manera de verificar su autenticidad. Después de varios días, de 3 días, el banco suizo dijo: no, son auténticos, son buenos. Pero para asegurarse, los alemanes pidieron que se telegrafiara al Banco de Inglaterra para que verificara los números de serie, las fechas de emisión y otros detalles para ver si eran correctos. Y el Banco de Inglaterra respondió: todo en orden, los billetes y las fechas están en circulación. Pues sí, efectivamente estaban en circulación, son los que ellos habían duplicado. A fines de 1940, Naujoks, que era encargado del proyecto de la Operación Andreas, fue destituido de su cargo después de caer en desgracia ante Heydrich. Heydrich era la cabeza de la operación en ese entonces, y la unidad continuó dirigida por Albert Langer, un matemático y criptógrafo alemán, que que se retiró después de principios de 1942, después de que se cancela la Operación Andreas. Posteriormente, este señor declaró que durante 18 meses la unidad
había producido alrededor de 3 millones de libras esterlinas en billetes falsos. Sin embargo, la mayor parte de ese papel moneda producido en la Operación Andreas nunca se utilizó. Entonces, como decíamos hace rato, pues la viñeta de Britania pues se fue todo un quebradero de cabeza para los falsificadores de la Operación Andreas. Aquí mostramos unos detalles de dos imágenes, una que es de un billete genuino y otra de un billete falso, donde se ve que la falsificación es pobre vista bajo aumento, especialmente en los ojos de la figura. El grabado es delicado, más delicado en el billete genuino y más grueso y menos detallado en la falsificación, como los pliegues de la túnica que están a la derecha de la lanza y el cabello de la figura. Aquí nada más para recordar un poquito qué significa Britania, o que de dónde viene ese nombre. Sucede que entre los romanos el antiguo nombre latino de las Islas Británicas era Britannia, que incluía Albión, es decir, Gran Bretaña, Hibernia, que es ahora Irlanda, y muchas otras islas pequeñas. Más tarde, pues los ingleses lo tomaron como una personificación divina de la Gran Bretaña y lo usaron en muchas cosas. Muy bien, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en todo lo que fue la Operación Andreas. Recordamos que se hizo la reunión el 18 de septiembre del 39 en el Banco Central para generar la idea de dejar caer billetes falsos sobre las Islas Británicas y crear un colapso en la economía británica. En 1940 se inicia la operación dirigida por Jack Naujock, presenta la idea a Reinhard Heydrich, que le reportaba a Himmler, y la operación queda bajo el control del Departamento de Seguridad Central del Reich. En marzo de 1941, Naujock envió el agente a Suiza con un paquete de billetes falsificados de 5 libras y donde pidió ayuda a las autoridades bancarias suizas para que le ayudaran a ver si los billetes eran falsos o no. Y pues finalmente, como ya lo comentamos, los billetes se declararon como genuinos. En la mitad de 1941, la operación se cancela por problemas personales entre Heydrich y Naujock. Ahí quedó terminada la operación, la primera operación o el primer intento que se hizo de falsificación a mitad de 1941. Y nace la operación Bernhardt, que es el motivo principal de nuestra plática, que duró de 1943 a 1945. ¿Cuáles eran los objetivos? Bueno, pues básicamente muy similares a los originales. Sin embargo, se redefinen algunos en cuanto al plan original y Himmler revive la operación en julio de 1942. Se encarga la ejecución del nuevo plan a Bernhard Kruger, mayor de la SS, de quien toma su nombre, Operación Bernhard. Mientras que la estrategia original, ya la comentamos, era provocar el colapso de la economía británica dejando caer billetes falsificados sobre el Reino Unido, la nueva intención de Himmler era utilizar el dinero falsificado para financiar las operaciones de inteligencia alemanas. Los servicios de seguridad que estaban bajo su control estaban mal financiados y el dinero falsificado se usaría para cubrir el déficit financiero en los ingresos del banco alemán. Entonces, los objetivos del nuevo plan, pues era lo mismo: provocar una inflación en Gran Bretaña hasta términos insostenibles, generar un colapso del sistema monetario, ahogar las economías de los aliados mediante la introducción de una cantidad de moneda mayor a la que el sistema pudiera absorber. Y pues obviamente era minar también la confianza que había en el comercio internacional en la moneda del Imperio Británico. Pretendía ser la mayor estafa de la historia de la humanidad, que finalizó con la impresión de 9 millones de billetes que sumaban algo así como 134 millones de libras esterlinas en todas las denominaciones que se falsificaron y que equivalían al 10% de las libras esterlinas que estaban en circulación en ese tiempo. Falsificar esta moneda, la moneda inglesa, también le serviría a la Alemania nazi para conseguir recursos sin costo, para pagar a sus espías, a sus confidentes, importar material militar, alimentos y material industrial para la industria alemana. El papel moneda que se iba a falsificar, pues era el de 5, 10, 20 y 50 libras esterlinas por ser los de mayor circulación. ¿Cómo se integró el equipo de falsificadores?
para que esto funcionara y para que echarlo a volar. En julio del 42, Kruger inició la búsqueda en diferentes campos de concentración para integrar el equipo de falsificadores. La condición es que tenían que ser judíos de cualquier nacionalidad, pero que hablaran alemán. Debían tener conocimientos de impresión, de fotografía, de dibujo, de grabado y de banca. Y también algunos otros que tuvieran algún tipo de habilidades manuales, como mecánicos, carpinteros, etc. En un periodo de 2 años, desde el otoño del 42 al otoño del 44, Kruger hizo la selección de este equipo de gente, y en septiembre del 42 llegaron los primeros 26 prisioneros que se trasladaron al campo de concentración de Sachsenhausen, que estaba situado a 35 kilómetros al norte de Berlín. 80 más se incorporaron en diciembre, y para el otoño del 44 ya eran 141 falsificadores, o la gente que iba a formar el equipo de falsificación. Provenían de 15 países diferentes y con 55 especialidades u oficios, y quedaron ubicados en los bloques 18 y 19 del campo de concentración de Sachsenhausen. A partir de que fueron reclutados, entre comillas, a partir de entonces se les dio un trato preferencial, tenían muy buena comida, se les repartían cigarrillos, podían vestir la ropa normal, dejarse crecer el cabello, hasta les pusieron una mesa de ping pong para que se entretuvieran un rato. Este es una imagen de lo que es en la actualidad la entrada principal del campo de concentración de Sachsenhausen, donde estuvieron los 141 prisioneros. Y esta es una vista de los bloques donde iban a estar trabajando, donde iban a estar viviendo, separados por un patio que estaba perfectamente cerrado, no tenían contacto con nadie más. Y esto es un detalle más de lo que fue lo que tenían los bloques 18 y 19 para hacer la falsificación. Este es un diagrama del campo completo, una forma muy particular, triangular, así es como lo construyeron, así lo hicieron. Y aquí vemos en la parte superior, en la parte inferior derecha, en donde estaban localizados los bloques 18 y 19. Estos bloques, en uno de ellos es donde pues prácticamente se hacía toda la falsificación. Estaba un cuarto oscuro, había un equipo de reducción, las máquinas impresoras, y esto era ya la parte donde los prisioneros vivían. Tenían un cuarto común y lo que era la parte de dormitorio. Y en el bloque 19 estaba el resto del equipo de falsificación. Era el equipo donde se hacía la numeración, o sea, se generaban los números de serie de los billetes, el número 2 es una máquina de copiado. Aquí estaban los guardias de la SS que los estaban siempre cuidando. Un área de secado, el número 4. El número 5 eran las prensas de impresión. El 6 era un horno para incinerar lo que no se fuera a utilizar o que no servía. Un generador, con aquello de que se pudiera haber un bombardeo que cortara la energía eléctrica, entonces tenían su propio generador. Tenían un almacén donde estaban todas las falsificaciones. Curiosamente le llamaron el Banco de Inglaterra. Había un área de oficina y luego el área donde se hacía la clasificación de los billetes, y mesas de trabajo donde estaban los reclusos. Había un área también de laboratorio químico para la cuestión de la tinta, y esto era lo que eran los bloques 18 y 19 del Sachsenhausen. Obviamente estaba completamente cerrado al acceso a cualquier otro gente que estuviera en el campo. La foto que vimos anterior se ve un patio, y es que separaba a los dos bloques, y estaba totalmente sellado. No podía entrar nadie, solamente los guardias. En enero del 43 se inicia la producción de los billetes de 5, 10, 20 y 50 libras, y para 1943 se imprimían alrededor de 650,000 billetes al mes en 2 turnos de 12 horas hasta mediados de 1944. Se utilizaron 6 prensas de cama plana,
operados por 2 prisioneros cada una. Una vez impresos en hojas, contenían 4 billetes, o sea, cabían 4 billetes en cada hoja. Se cortaban, se envejecían y se clasificaban. Se cortaban con una regla metálica, tal y como lo hacían los billetes ingleses, y se almacenaban en paquetes de 1000 ejemplares. El proceso de envejecimiento para hacerlos viejos, los billetes, se hacía alineando una doble fila de prisioneros con las manos intencionalmente sucias, que se pasaban los billetes frotándolos, doblándolos y perforándolos y escribiendo notas en inglés con tinta inglesa. O sea, eran muy dados los ingleses a anotar cosas en el reverso de los billetes, entonces imitaron esa costumbre. Una vez impresos, era fundamental clasificarlos para minimizar los riesgos que hubiera durante la distribución y el uso de los billetes. En el proceso de revisión los prisioneros a cargo tenían una caja de madera con una cubierta translúcida, o sea, transparente, vamos a decir, iluminada con 2 potentes lámparas, donde se examinaba cada falsificación comparándola con un billete auténtico. O sea, colocaban un billete auténtico y un billete falsificado y los comparaban. Los turnos para este trabajo duraban de 7 a 10 horas, a diferencia de los turnos de 12 horas para el resto de las tareas. O sea, suponían que la gente que estaba haciendo la revisión pues se cansaba, entonces les dieron menos horas de trabajo que a los demás. Cada prisionero examinaba meticulosamente alrededor de 500 billetes por día, poco más de 1 minuto por cada uno. Y se clasificaron en 5 clases. Primero, los billetes que no tenían ningún detalle, no tenían imperfecciones y se iban a utilizar en compras en los países neutrales. De la clase 2 eran billetes que tenían una sola imperfección menor y se iban a usar para pagar a colaboradores que operaran en países neutrales. La clase 3 eran billetes que tenían más de una pequeña imperfección y se iban a usar para comprar y pagar a los agentes que operaban en los países ocupados. Clase 4, los billetes con mayores imperfecciones que no iban a poder ser utilizados en transacciones, se planeaba lanzarlos sobre Inglaterra por la Fuerza Aérea Alemana. Esto nunca sucedió. Los billetes con más de una imperfección importante eran reciclados para fabricar nueva pasta. Y este es un ejemplo de el reverso de un billete donde se ve la marca de agua. Y en la marca de agua estaba contenido, en un recuadro estaba con una letra L, el número de semana, que es un 35, y el año, el 38, que es el correspondiente al billete. Entonces, así es como duplicaron toda esta parte, el área de la marca de agua y todo el anverso del billete. Esto es los elementos que utilizaban para hacer la falsificación. O sea, esta era una placa de impresión de los billetes de libras esterlinas. El billete, no el billete, sino la placa, que después vamos a comentar cómo se localizó. Tenía la fecha, 1935, marzo 15, con el número de clasificación 100. Por ahí debe estar. Y también eran lo que eran los rodillos para imprimir las fechas. Y esta era un ejemplo de la prensa de impresión que se tenía en el lugar. Aquí un ejemplo de la viñeta de Britannia, donde el autor Brian Burke, que es autor de este libro de Nazi Counterfeiting of British Currency during the World War II, registró 28 diferencias entre el billete genuino y el billete falso de la Operación Bernhardt. Aquí está un pequeño ejemplo de esa diferencia. En el billete falso se ve muy distinta esta pequeña curva de esta parte de la figura del ramo, y en este caso este otro billete que es el genuino sí tenía más pronunciado aquí la vuelta de esta parte. Entonces, aquí es como se distinguió. Esto era una de las 28 diferencias que este señor localizó. Esta era otra también, era una línea que llegaba aquí a la letra N, en donde la línea llegaba, en un billete genuino llegaba al extremo izquierdo del triangulito de la base, y en la falsificación llegaba al centro del triángulo. Y aquí está, esta parte de acá es el mismo ejemplo que vimos ahorita de la parte del genuina y de la falsificación que se dio en la Operación Bernhardt. Y había otras muchas más diferencias, pero estas fueron las que se fueron identificando al principio. ¿Y cuál fue finalmente la producción
que hablábamos hace poco de lo que era alrededor de 9 millones, casi 9 millones de billetes que llegaron a sumar un poquito más de 134 millones de libras esterlinas. Y esa es la cantidad que se produjo de cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo sabemos que esta cantidad es la que se produjo? Pues es que había uno de los presos, de los prisioneros, llevaba un registro en forma oculta, o sea, no, los alemanes no se dieron cuenta de eso, pero él llevaba un registro de la producción aparte, y de ahí es de donde salieron estas cifras de ese registro. Este otro cuadro nos presenta que la cantidad que se envió a Berlín de papel moneda falsificado de óptima calidad para hacer, iba a ser utilizado en las compras de material, y era alrededor de poquito más de 600,000 billetes, y es un monto de alrededor de 10 millones de libras. Ahora, la distribución de los billetes tenían que ser pues ahora cambiados por bienes y por moneda. Ya de una vez que fueron reproducidos y examinados, pues podían salir ya fuera del área de Sachsenhausen. Y a fines de 1943, Friedrich Schwendt, comerciante internacional de origen austriaco, era civil, no era militar, fue designado para liderar la red de distribución de los billetes falsificados. Preparó una amplia red de agentes, alrededor de 50, que tenían que comprar moneda, oro, plata y joyas con el dinero falso. El nombre en código de la red de distribución fue Action One. Los agentes de Schwendt eran básicamente empleados de banco en Italia y Suiza, gerentes o propietarios de hoteles en Suecia y en Portugal y en España. Schwendt estableció su cuartel general en el castillo de Lavers, cerca de Merano, en el Tirol del Sur, al norte de Italia, donde recibía los paquetes de billetes falsificados para ser vendidos o canjeados. A él le pagaban el 33% del valor de los billetes, le pagaba a todos sus agentes el 26% y le quedaba un 8.3% del total para gastos. Con ello compraba transporte, almacenamiento de los billetes, seguridad para sus agentes y pagaba pues algo de corrupción. Este es cómo sucedió la distribución de los billetes desde Alemania, pues prácticamente a toda Europa, incluyendo también Sudamérica. Fueron a dar algunos billetes a Argentina, creo, y también hacia Asia y hacia Australia también, y también Turquía. O sea, prácticamente, incluso también África, también fueron a darle unos billetes por ahí. Entonces, esta era la red de distribución que Schwendt tenía y que utilizó para distribuir los billetes que se produjeron. Este es un resumen de la operación Bernhard. Decíamos que en la primavera del 42, Bernhard Kruger es puesto a cargo del segundo plan para falsificar los billetes británicos. La operación se llamó Bernhard. Se inició con un equipo de 26 hombres de varios campos de concentración en Sachsenhausen, un campo a corta distancia del norte de Berlín. En verano del 42 se forma finalmente un grupo de 142 hombres. Aquí hay una diferencia, probablemente ustedes noten una diferencia. Hace rato hablábamos de 141. Fueron 142 porque posteriormente se agregó el único falsificador profesional de origen ruso que trabajó en la falsificación también de dólares, porque también ese era uno de los planes, falsificar dólares de 100 dólares, nada más que eso no lo pudieron hacer porque pues ya estaba encima la finalización de la guerra y ya no se pudo hacer gran cosa, pero por eso es que la diferencia de 141 a 142. En el 2 de diciembre del 42 llegan las prensas de impresión. En el verano del 43, Schwendt se encarga de convertir los billetes falsos en billetes genuinos. En septiembre del 44, al percatarse de la presencia de billetes falsos como resultado de la operación, el Banco de Inglaterra detiene la impresión de billetes con un valor mayor a 5 libras, o sea, de 10, 20 y 50. En septiembre del 44, aquí está la persona que mencionaba ahorita, Solomon Smolenov, era el único falsificador profesional de origen ruso y es llevado al campo de Sachsenhausen, desde el campo de concentración de Mauthausen, y fue traído para trabajar en la falsificación de billetes americanos. Otro personaje
Adolf Burger, que al ratito vamos a hablar un poquito más de él, de origen checoslovaco. Fue uno de los 8 prisioneros que fueron seleccionados para el proyecto de fabricar dólares americanos. Trabajó en la operación como impresor. Él originalmente era linotipista. En cuanto a los dólares, se alcanzaron a producir 200 billetes de $100. Se planeaba producir 10,000 por día, pero iniciaron los bombardeos finales sobre Berlín y las prensas fueron desmanteladas al final del mes. Solo fue impreso el anverso de los billetes de $100. No alcanzaron a completarlo el otro lado. Entre finales de febrero y principios de marzo del 45, con el avance de los ejércitos aliados, pues cesa toda la producción de billetes en Sachsenhausen y el equipo de falsificadores, todo el grupo y el equipo mecánico, las prensas y todo lo demás, se trasladan al campo de concentración de Mauthausen, cerca de Linz, en Austria. Se decide después, en abril del 45, mover nuevamente la operación a otro lugar llamado Redl-Sift en Austria, que este era también un subcampo de concentración de Mauthausen y que consistía en un complejo militar de túneles en los Alpes austriacos, y allí es donde se fabricaban las bombas B-2. Ahora, ¿cuál fue el destino final de la operación Bernham y del producto restante de la falsificación? Bueno, en mayo del 45 se tomó la decisión de mover de nuevo a los 141 prisioneros. El grupo se transfiere al subcampo de Ebense, llegando el 4 de mayo el último grupo de falsificadores. Aquí una cosa que sucedió: los prisioneros iban a ser trasladados en 3 camiones y uno de los camiones se descompuso, no llegó al campo de Ebense, nada más llegaron 2 camiones, y como la orden era que estuvieran juntos los 141 prisioneros, pues sobrevivieron los que iban en los primeros 2 camiones, y hasta que llegaron los del tercero, pues ya estaban todos juntos. Nada más que en ese momento ya no había guardias en el campo de Ebense, ya habían huido por la cercanía ya de las tropas americanas. Las tropas americanas liberaron el campo de Ebense el 6 de mayo de 1945 y sobrevivieron los 141 prisioneros. Al parecer, durante toda la duración de la operación esta, fallecieron solamente 7 por diversas causas, enfermedades, etcétera, aunque sin embargo se dice que tuvieron que ser sacrificados porque pues no podían hacer que esto se hiciera público, la operación. Entonces, la verdad no se sabe muy bien cuál fue el destino final de esta gente, pero se habla de 7 personas de los 141, perdón, aparte de los 141 que murieron ahí en la operación. En este mismo mes, en mayo, la situación ya era tan desesperada que se decidió poner fin a la operación Bernham. El equipo fue empaquetado y empacado en 3 camiones y remolques. Aquí también le sucedió lo mismo que con el camión de los prisioneros. Se averió cerca de Red Sea, en el río Traun, y su contenido tuvo que ser empujado al río, o sea, tirado al río, todo lo que traía el camión. El resto de las libras esterlinas falsificadas que quedaron puestas en cajas fueron arrojados a un lago de la región, el Loplitze, junto con documentos de la operación y las planchas de impresión. Así es como se paquetaron los billetes que quedaron y se hundieron en el lago. En mayo de 1945 desaparece Bernhard Kruger, y en noviembre del 46 se rinde ante los británicos. Es detenido por 3 años y liberado en 1949. No se le hizo ningún cargo porque él no había participado en las operaciones del Holocausto, y aparte lo que era falsificación de moneda y billete, pues no era un delito por el cual se le tuviera que procesar. Entonces, más tarde trabajó con la misma compañía alemana que produjo el papel para la operación, y finalmente, ya de edad avanzada, falleció en 1989. Y esta es toda la trayectoria que tuvieron los prisioneros desde que inició la operación en Sachsenhausen en la primavera del 42. Los trasladan a Mauthausen en marzo del 45, después a Redl-Sift en los Alpes austriacos, donde estaba el complejo de bombas B-2 en abril del 45, y finalmente en mayo del 45 son liberados en el campo de Ebense por el ejército americano. Ahora, ¿qué pasó con las cajas
de billetes que finalmente se arrojaron al lago Toplitz. Quedaron ahí como en un sepulcro submarino todas las pruebas de este operativo temerario y novedoso que podía haber hecho colapsar la economía británica si los alemanes hubieran continuado quizá la guerra un año más. Realmente no sabemos, ni siquiera podemos imaginarnos qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido, de alargar más la guerra, si no hubiera funcionado como funcionó, por ejemplo, la invasión en Normandía. ¿Quién sabe? O sea, realmente no son más que suposiciones que tiene uno de suponer qué pasó o qué hubiera podido pasar si se hubiera alargado la guerra. Esto aseguran los especialistas que en un documental del History Channel, en el que consignan que la cantidad de dinero falsificado hasta el fin de la operación era 4 veces las reservas del Banco de Inglaterra. En julio del 59, a propuestas de un reportero alemán, Wolfgang Loth, de la revista Die Stern, se consiguió permiso para investigar en el lago Toplitz, en Austria, la existencia de diversos tesoros y documentos secretos que los nazis intentaron esconder. Y ahí fue donde encontraron una enorme cantidad de billetes de Banco de Inglaterra producto de la falsificación, y que se estimó en una cantidad más o menos de 72 millones de libras esterlinas. Este hallazgo fue seguido por otras múltiples búsquedas no autorizadas, ilegales, que se hicieron en forma independiente, pero con resultados trágicos, porque incluso se llegaron a ahogar algunos buzos que estuvieron buscando, y esto provocó que fuera cerrado el acceso al lago por las autoridades austriacas en 1963. Este lago, el Toplitz, aún atrae a buzos e investigadores, no solo por el papel moneda inglés falsificado que pudiera quedar y rumores sobre la existencia de oro en el lago, sino por su composición única de agua salada, sulfato de hidrógeno y ausencia de oxígeno, que lo convierten en un área de interés para los biólogos. Estas son algunas fotografías que se tomaron del rescate de las cajas de billetes en el lago. Aquí están 2 fotografías del lago Toplitz o Toplitz. Este está situado en una densa área boscosa de montaña en los Alpes austriacos, a casi 100 kilómetros de Salzburgo, en Austria Occidental, y tiene una extensión de más de 1 kilómetro y 110 metros de profundidad, que fue suficiente para ocultar todas las pruebas de la gran falsificación. Pero sin embargo, pues fue finalmente descubierto. Aún se cree que la mayoría de los billetes impresos terminaron en el fondo del lago Toplitz, donde los buzos los descubrieron en 1959. Algunos se encontraron en uso en Gran Bretaña durante mucho tiempo antes de que el Banco de Inglaterra decidiera dejar de emitir los billetes superiores a las 5 libras. Y en febrero del 57 se emitió un nuevo billete de 5 libras de color azul, que es el que mostramos aquí. Las demás denominaciones se reintrodujeron en febrero del 64 la de 10 libras, en julio del 70 la de 20 y en marzo del 81 el de 50. Y aquí quiero platicarles, como les decía hace rato, de Adolf Burger. Él fue un prisionero, uno de los prisioneros que participaron en la operación. Escribió un libro que le llamó El Taller del Diablo. Ese libro, pues aquí lo tengo conmigo. Afortunadamente lo conseguí y realmente está muy bueno en cuanto a la documentación que él aportó para describir toda la operación. Ahí narra su experiencia en la operación Bernhard. Y este libro tuvo una versión cinematográfica, una película que se llamó Los Falsificadores. Esta película ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el año de 2008. Está accesible, si la buscan, si la pueden encontrar. Este es un cartel de la película del 2007. Realmente es interesante. O sea, en el libro, prácticamente la mitad del libro la dedica Adolf Burger a describir lo que él pasó durante todo su cautiverio. Incluso pues padeció la muerte de su esposa en Auschwitz, y la segunda mitad del libro, ahí es donde describe toda la operación Bernhard. Él murió relativamente hace poco. Esta es la persona, Adolf Burger. Y hay otra bibliografía que también conseguí, que se llama Los Hombres de Kruger, o Kruger Men, que es el complot que hubo de falsificación nazi y los prisioneros del bloque 19.
Este lo escribió Lawrence Malkin, que ya falleció en el 2022. Él fue corresponsal europeo de la revista Time y corresponsal en Nueva York para el International Herald Tribune. Entonces, también es un libro que está sumamente bien documentado. Este señor se metió a fondo a ver toda la operación y a describir todos los asegúnes, todo lo que sucedió con las personas, con Bernard Kruger, con todo, muy detallado. Hubo otra información que sí estaba a la venta, este libro de Brian Burke. Lo consulté únicamente en línea, solamente para algunos datos, y no lo compré porque, pues, francamente estaba bastante caro. Otro de los puntos importantes, o al menos dignos de mencionar en esta operación, es la historia de Eliezer Basna, el espía, el agente secreto al que los alemanes engañaron. Él era de nacionalidad albanesa. Fue agente secreto durante la Segunda Guerra y operaba bajo el nombre clave de Cicerón. Este es el verdadero Eliezer Barna, que falleció en 1970. Él fue contratado en 1943 como valet o ayudante del embajador británico en Ankara, en Turquía. Fotografió cientos de documentos secretos británicos referentes a las operaciones militares de los aliados, a los cuales tenía acceso el embajador, y los vendió a los alemanes en 300,000 libras. Aquí una de las informaciones se habla de que él pasó información inclusive del desembarco en Normandía, pero los alemanes al parecer pues no le hicieron caso o no la tomaron en cuenta, pero él alcanzó a mandarles información de esto. La ironía en cuanto a su historia es que cuando llegó a Sudamérica después de ser descubierto, se dio cuenta que el dinero con el que los nazis le habían estado pagando libras esterlinas pues era falso. Finalizada la guerra, intentó infructuosamente que la Alemania surgida tras la derrota de los nazis le pagaran los servicios que estos le abonaron con dinero falso. Evidentemente no lo consiguió y pasó el resto de su existencia en situación de pobreza hasta su muerte en Múnich en 1970. En 1952 se produjo la película Operación Cicerón, donde el actor inglés James Mason desempeña el papel del Basna. Este es un cartel de la película. Ustedes recuerdan probablemente al actor James Mason, actor inglés. Está muy buena la película también. Describe muy bien todo lo que hizo este hombre para hacer fotografiar los documentos secretos y pues finalmente pues no le fue bien porque pues no le pagaron lo que supuestamente debía de haber ganado. Muy bien, esto es un ejemplo de un billete emitido, ya vamos a terminar, ya mero, de 5 libras que fue emitido después de finalizada la guerra. Está fechado el 3 de abril del 47 y en este billete se incorpora por primera vez una banda metálica que permaneció así en emisiones siguientes. Fue la primera vez que la usaron, y este también es otro billete fechado en octubre del 55. Este se vendió en 520 libras, es de 5 libras, sí. Y finalmente como conclusiones, pues tras una larga investigación, el gobierno británico detectó la enorme falsificación de libras esterlinas. Ya circulaban cerca de 20 millones y se plantearon 2 soluciones. Una era detener la circulación de los billetes falsos y se iba a crear con esto un precedente que mermaría la credibilidad financiera del gobierno británico. Se iba a provocar un pánico en los mercados internacionales, sobre todo con Estados Unidos, con quien se mantenía una deuda creciente. La otra opción era mirar hacia otro lado y hacer como si no se supiera nada de la falsificación, permitir que el Banco de Inglaterra aceptara los billetes falsificados y así proteger el prestigio de la economía del Reino Unido. O sea, dijo el señor Churchill, olvídense, voltéense para otro lado y hagan como si no pasó nada. La opción elegida fue la segunda, obviamente, y así se protegió la economía. Y de esta forma, las libras esterlinas circularon libremente por el mundo, las falsas, conjuntamente con las verdaderas, y se mantuvo el asunto como un secreto de Estado. Aquí podemos concluir finalmente que tanto la Operación Andreas como la Operación Bernhard fueron un fracaso, quizá no total, pero un fracaso, dado que no cumplieron con el objetivo original que se había planteado la Alemania nazi de colapsar la
economía de la Gran Bretaña. Y finalmente aquí tengo unos ejemplos de billetes de papel moneda auténtico del Banco de Inglaterra de 5, 10, 20, 50 y 100 libras, que fue subastado en diferentes subastas en Inglaterra. Esta no tengo la fecha, pero es un billete de 5 libras. La fecha de la subasta me refiero. En este caso, este de 10 libras se vendió en 1,200 libras en una subasta en octubre del 20. Otro de 20 libras, también en la misma subasta, que fue vendido en 2,000 libras. Otro más de 50 libras en la misma subasta. Este no se vendió, estaba cotizado entre 1,200 y 1,600 libras. Este de 100 se vendió en 1,700 libras, también en la misma subasta. Este de 100 libras también se vendió en 7,200 libras. Y este otro grupo son ejemplos de subastas del papel moneda de la Operación Bergen. Este es un billete falso de 5 libras de la Operación Bergen, está identificado plenamente. Este se vendió en 480 libras. Este otro de 10 se vendió en 290 libras en esta misma subasta. Y este grupo de aquí, este lote es un lote de cuatro, más bien de 3 billetes en los que está sello de falso. O sea, falso o que de anulación o que dice falsificado también. Y pues esos también se vendieron, en este grupo de 3 se vendieron en 320 libras. Este otro de 20 que también tiene el resello de falsificación, que se vendió en 110 libras. Este es de 20 libras. Este otro también de 20 libras que no se vendió. Estaba valuado entre 150 y 200 libras. Este de 50 se vendió en 250 libras y todos están certificados, o sea, de estos por la PMG. Y bien, esta es la bibliografía que les quisiera mostrar. Estos 2 libros fueron mi base principal para desarrollar el tema. El Taller del Diablo de Adolf Burger y Los Hombres de Kruger de Lawrence Malkin, que los 2 libros, pues, como les comentaba, los tengo yo aquí conmigo. Hubo otros accesos que hice, otro que se llamó El Plan de los $1,000 millones en 1940, la falsificación de libras esterlinas. Otro artículo fue la descomunal falsificación de libras con la que los nazis buscaron quebrar la economía británica, de noviembre del 2020, es de un autor argentino. La Operación Bergen, la operación de moneda como arma de guerra, también de David López Cavia en 2021. Información de los billetes, la casa de subastas de Speak and Son en Londres, la subasta de la que hemos hablado, de los 2021, de la colección de Mark T. Ray, que fue en octubre de 2020. Otro libro también es El misterioso lago Toplitz y las estrategias nazis. O sea, le llamaban a este lago el basurero de Hitler. También otro catálogo de billetes ingleses, que es el Numizón. También ahí vi algunas imágenes. Y otro más en el de Colin Narvet e hijo. Y finalmente me encontré por ahí un artículo muy interesante que yo creo que nos sirve a todos los numismáticos, no nomás a los que coleccionamos billete o papel moneda, sino a los dos áreas, tanto a los que coleccionan o coleccionamos moneda como a los que coleccionamos billete. Este artículo se llama El investigador ante la falsificación numismática. Lo escribe el doctor Rafael Feria y Pérez del Museo de Casa de la Moneda de Madrid y es oficiado por la Universidad Complutense de Madrid. Esta es la liga para entrar al PDF, al artículo. Y este es un extracto de lo que dice el artículo. Dice, hoy en día, desde el punto de vista práctico y legal, debemos distinguir 2 tipos de actividades delictivas relacionados con la actividad de fabricar ilegalmente moneda, que más adelante vamos a recordar. La falsificación monetaria, que afectará a la economía de los estados y al bolsillo de los ciudadanos, que fue nuestro caso de la Operación Bergen, y la falsificación numismática, que a quien perjudica es al mundo del estudio, conservación, comercio y coleccionismo de monedas y billetes. Entonces, yo lo alcancé a leer
pues prácticamente todo. Está muy interesante, se lo recomiendo. Y pues finalmente es todo lo que quería presentarles. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado la plática y que haya cubierto sus expectativas. Muchas gracias. Carlos, nos estás dejando con la piel chinita al momento de escuchar esta historia y podernos imaginar lo que representan estos billetes en esa época. Quiero aprovechar aquí para mostrar esta pieza, que seguramente, Carlos, la vas a reconocer. Es una de estas piezas falsas. La pude adquirir el año pasado y está en mi colección. Y Muy bien. a la hora de imaginarnos y ver esta pieza y ahora saber la historia, pues lo hace apreciar muchísimo más. Y me gustaría pedirle a la gente en este momento dos cosas. La primera es de que algunos ya empezaron a hacer algunas preguntas. Si quisieran, y no lo han hecho, hacer algún comentario o que se resolviera alguna duda sobre esta conferencia, este es el momento de empezarlo a escribir, tanto en Zoom como en Facebook. Algunos ya lo han hecho. Y la segunda petición es, imagínense en este momento que saliera la bomba, la noticia. Vamos a hablar de un billete mexicano, el billete de 500 pesos, y que se enteraran de que hay muchísimos falsos, que por lo menos uno de cada 10 billetes de 500 pesos es falso. ¿Qué harían? Seguramente muchos de ustedes dejarían de recibirlos, pondrían en duda aceptar o no estas piezas y la duda aumentaría más. Y si es falso el de 500, ¿qué tal si también el de 200, el de 100, el de 50? Y entiendo, Carlos, que esta era la intención, una intención original que tenían los alemanes frente a la economía inglesa, que ya se habían declarado la guerra desde casi finales del 39. Y entonces Así es. tal vez no te voy a matar a los soldados porque son muchos y me voy a tardar muchísimo. No te puedo mandar bombas estas eh, bioquímicas porque todavía ni existen o no son tan fuertes, pero puedo destruir tu economía. ¿Y cómo la puedo destruir? Pues sencillamente haciendo que el dinero que tienes en las manos la gente ya no lo quiera recibir, el dinero fiduciario, es decir, los Así es. billetes, por temor Así a que sean falsos. Regresando al ejemplo, pensar que ya no voy a querer recibir los billetes ni de 100, ni de 200, ni de 500, porque muy seguramente por lo menos uno de cada 10 es falso. Y de esta manera es. destrozar una economía, aunque sea tan fuerte como la inglesa. Y todo con esta operación que dio como resultado estos billetes. Es fantástica la plática que nos acabas de dar y esa capacidad de podernos trasladar a esa época y con esas intenciones que de una manera tan maquiavélica realmente son espectaculares, ¿no? Tan precisas y tan puntuales. Carlos, muchísimas gracias por este pasaje y por llevarnos a esta época fuera de México para centrarnos en una historia de falsificación que a la larga dejó de ser falsificación porque el gobierno dijo, voy a evitar que la gente piense mal de mis billetes y voy a asumir este Pero, riesgo, este golpe así económico es. y se convierten estas falsificaciones se terminan convirtiendo en billetes genuinos, ¿no? Bueno, así es. Así es. Sí, Hay muchas dudas, Carlos, hay muchos comentarios, nos están visitando desde Estados Unidos, desde Argentina, de Perú. Aquí quisiera aprovechar para hacerte dos comentarios, seguramente vas a ubicarlos, Carlos Medina y María Luisa Medina, que te están mandando unas felicitaciones muy especiales y estoy convencido de que sabes a qué dos personas me estoy refiriendo y siento mucho cariño de comentar estas felicitaciones porque cuando personas especiales, familiares, amigos, que no son numismáticos, nos acompañan en esta aventura, es digno de admiración, de aplaudir y de reconocer. Entonces quisiera empezar con estas dos felicitaciones que te mandan María Luisa y Carlos. Estoy convencido que tú sabes a quiénes nos estamos refiriendo. son dos de mis hijos. Y es un orgullo no saber que Muchas la gracias. familia comparte este gusto y que están acompañando. Entonces, María Luisa, Carlos, gracias por estos comentarios, gracias por estar presentes y gracias por estar viendo lo que los numismáticos nos hacemos. Felicitaciones. Voy en este momento también a nombrar a otra figura muy importante dentro del medio numismático. Me refiero a nuestro compañero socio de la Sociedad Numismática de México, pero también una figura muy importante en la Sociedad Numismática de Monterrey. Ahorita voy a decir su cargo. Me refiero a nuestro compañero Adrián González Salinas, actual presidente de la Sociedad Numismática de Monterrey, que también nos Sí. están siguiendo, pero también tenemos a socios de la Sociedad Numismática de Hidalgo. Felicitaciones desde California, desde Perú, Miguel Tello, del doctor Luis Gómez Guzner, de Manuel Galán, desde Yucatán, el maestro Martín Vázquez, Ángeles Colunga, pero vienen ciertas preguntas. Y la primera pregunta, Carlos, que me gustaría que respondieras es, ¿qué hace alguien que le gusta la filatelia, el coleccionismo de timbres,
pasándose Sí. a los billetes mexicanos y de repente dando una plática sobre billetes falsos hechos en Alemania sobre libras esterlinas. ¿Cómo llegó tu historia desde ser un filatelista hasta dar una plática muy interesante y bien documentada sobre billetes falsos? Bueno, la filatelia en la realidad la abandoné hace ya algún tiempo y por eso y me interesó mucho continuar o empezar más bien con la billetística, vamos a llamarla así. Y en la información que por ahí aporté, pues empezó esto de una manera muy, muy curiosa. Uno de mis hijos, el segundo, Federico, su mamá le regaló un billete de 20 pesos de la Tehuán. Ese billete era producto de su primer sueldo de ella. Era un billete que estaba en muy buenas condiciones y ahí empezamos. Con eso empezamos, más lo que yo ya tenía un poco de mi padre. Entonces, de ahí nació la cuestión de acrecentar la colección y empezamos con el Banco de México, que era lo más fácil. Lo más Pero sí, accesible. la cuestión de la filatelia, ahí sí de plano, aunque sí tengo una colección de timbras de filatelia, pero ya no le seguí porque realmente considero que es muchísimo más difícil mantener una colección de filatelia que una colección de numismática. Por eso me incliné más por cambiarme, digámoslo así, cambiarme a coleccionar billetes en la numismática. Esa es la idea. Y el brinco hacia, o sea, ¿cómo te llamó la atención? ¿Cómo fue este primer acercamiento a estos billetes, a estas libras falsificadas en Alemania? Ok. Bueno, leyendo por ahí algún artículo obviamente en internet, pues empecé a hurgar un poco en esto. No te imaginas la cantidad de artículos y de ponencias que hay sobre este tema. Cantidad. O sea, lo que puse en la bibliografía es la punta del iceberg en cuanto a lo que existe de documentación de esta operación. Casi todos dicen lo mismo o más o menos llevan el tema muy parecido a lo que yo les expuse. Pero sí, es muchos autores, mucha cantidad, incluso libros también que se han escrito, como los que les presenté, y que de hecho, como les comentaba, y no son mentiras, aquí tengo el libro de el El Diablo taller del Fourier, diablo. así es, y el otro de Lawrence Malkin, que también estos dos de aquí está toda la información que necesito. No necesitas más. Aunque sí hay muchos más libros que se enfocan más en la operación en sí, por ejemplo, uno que habla de lo que hicieron en el bloque 19, eso en el campo de concentración. Pero con estos dos están súper bien documentados como para hacer el extracto que pude hacer, más lo que pude también obtener de las páginas de internet. Fue difícil realmente, sí me complicó un poquito tratar de armar una secuencia lógica de todo esto, de cómo fue sucediendo, pero pues finalmente creo que quedó algo al menos entendible de cómo lo hicieron los alemanes. No, algo genial y demasiado sintetizado, pero suficiente para Para- dejarnos intrigados y con ganas de querer investigar más, de saber más, o de, presumo, de tener una pieza, ¿no? En la colección. La otra Muy pregunta bueno. que estoy leyendo, ¿hay diferencia entre las primeras falsificaciones, las de la Operación Parece Condés, Andrés. y, y las Benhart, o son las mismas? Bueno, sí lograron igualar, vamos a decir, en la operación Andreas sí lograron un resultado, pero el problema ahí fue más que nada de actitud entre los dos oficiales alemanes, como una especie de envidias, etcétera, malos entendidos que no se pusieron de acuerdo y finalmente hicieron fracasar la operación. Pero iban bien, o sea, si hubieran seguido, probablemente hubieran llevado a buen término la falsificación. Sin embargo, los que hicieron la falsificación eran gente del Banco de Alemania, no eran los judíos. O sea, ahí era una gran diferencia que hubo. Entonces, posiblemente sí haya alguna diferencia de una emisión a otra, de la emisión de la operación Andreas a la operación Bernhard. Puede ser que sí haya algunas diferencias de un billete a otro. No tuve acceso así exacto a
a billetes que fueran producidos exclusivamente en la Operación Andreas. Casi todos son los de Operación Bergen. Entonces, pues es difícil contestar la pregunta completa porque pues la verdad no sé. Y No, lo más no seguro es que sé. hayan continuado el trabajo, ¿no? De donde se Ah, lo retomaron, de sí. donde lo habían detenido. Así es, sí. Sí, de hecho, las placas que se generaron en la Operación Andreas las siguió utilizando Kruger. O Perfecto. sea, Mira, aprovecho. recuperó las placas y las continuó usando. Aprovecho porque aquí hay una pregunta, comentario que va muy ad hoc a lo que estamos platicando. El doctor Luis Gómez Guzner pregunta, se habló de 150 medidas de seguridad que tenían los billetes, es decir, estas libras esterlinas, sin embargo, no fueron detectadas las falsificaciones en la primera etapa, es decir, fue un éxito. Al parecer, un problema entre los altos mandos y el encargado de la operación fue suficiente para dejar a un lado esa operación. Al Sí, parecer, de haber así seguido, es. se hubieran alcanzado los objetivos iniciales. ¿O qué opina usted? Probablemente sí, pero como te digo, o sea, como que siento que en el ámbito de la milicia alemana de aquel, perdón, de aquel entonces, como que había mucha competencia interna de la gente, de los oficiales, y que todos querían pues aparecer en escena, ¿verdad? Entonces, yo pienso que no, hubo algo de eso, que no se pusieron de acuerdo, Reinhardt y Naujo, y pues se perdió el contacto, se perdió el liderazgo del proyecto, y entonces ya pues fracasó de alguna manera, pero sí se lograron sacar algunos billetes buenos, ¿no? Es decir, buenos entre comillas, digo. Nos está preguntando Adrián González Salinas, además de felicitarte y de Gracias. elogiar tu presentación, pregunta, ¿sobrevivió algún dólar falsificado por los nazis, algún billete de denominación en dólares falsificado por los nazis? ¿Todos los integrantes de la operación Benhar eran judíos o también habían de otras religiones? Y termina felicitándote una vez más. Creo que sí eran, bueno, contestando la parte de los judíos, al parecer sí eran todos judíos. Esa era la condición que puso el mismo gobierno alemán cuando Kruger empezó a buscar la gente para integrar el equipo, que fueran judíos, pero que hablaran alemán. Esa era la condición. Y en cuanto a los dólares americanos, pues se habla de que se fabricaron alrededor de 200 ejemplares, pero realmente en ningún lado me encontré una relación o una referencia de que hayan sobrevivido o de que estén en algún lado. Es muy probable que sí, pero pues no sabemos. O sea, al menos no llegué a determinar esa certeza de que hubiera por ahí algún billete sobreviviente de $100. No Tenemos sé. tiempo para la última pregunta. Claro. Seguramente nos podríamos seguir extendiendo, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer la última pregunta. En tu opinión, ¿qué tan difícil es conseguir estas piezas actualmente? Yo creo que sí es posible conseguirlo. O sea, te digo, se habla mucho en la internet, lo que son las casas de subastas, tienen billetes de ese tipo. Yo creo que sí sea fácil. A lo mejor sí están muy caros, no sé. O sea, ahorita vivimos por ahí algunos de los precios y algunos sí estaban muy elevados. Sin embargo, si ustedes observaron, el valor individual de los billetes de la Operación Bergen es menor que a cómo se subastaron los genuinos. O sea, no sé por qué no son tan, a lo mejor era por la condición o qué sé yo, que no alcanzaron un precio muy alto, ¿verdad? En cambio, No, los billetes genuinos, sí, en algunos casos sí se fueron muy para arriba. no, y es que hay que considerar, mientras dabas la plática, entré a una Sí. página para ver la conversión, tomando en cuenta solamente la inflación, no otros Ujú. temas. Esto es una forma muy reduccionista de poder imaginarnos cuánto valía el dinero en esa época. Y en esta Ok, calculadora puse cuánto equivalía una libra. Lo más antiguo que pude encontrar fue de 1955 al año 2023, cuando la libra estaba sobre los 25 pesos. Y ok. una libra equivaldría a 25 libras actuales. Es decir, este billete de 10 libras, estaríamos hablando de que actualmente serían sobre 25, sobre 250 libras. 250. Multiplicadas entre 20 y 30 pesos, pues estamos hablando de que ese billetito representaría ahorita por lo menos entre 5,000 y 7,500 pesos, ¿no? Entonces de ahí podemos darnos una idea del por qué estos precios en los billetes genuinos y más si están en un estado de conservación elevados. Así es, así es.
Carlos, pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, si quisieras despedirte, pues, perdón la redundancia. Claro, pues nuevamente les externo mi agradecimiento por la invitación que me hicieron a través del doctor Gómez Worsner. Realmente fue muy satisfactorio para mí presentar este trabajo en este foro y les agradezco mucho su participación y su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y Fernando, ¿podrías por favor ayudarnos en proyectar el reconocimiento virtual que se está realizando para esta conferencia? Y mientras se realiza, estamos a punto de ir al último punto, que es decir, tribuna libre, por si tienen alguna duda o comentario que quisieran exponer, puedan empezar a escribir. Carlos, voy a permitirme leer este reconocimiento. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Carlos Medina Villanueva por su destacada participación en la Asamblea número 846, celebrada el 11 de noviembre de 2024, con la ponencia Operación Benhart, la falsificación de papel moneda como arma de guerra en la Segunda Guerra Mundial, al centro del sello de la Sociedad Numismática de México, firmando Pablo Casas Rábago como secretario y un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo, como presidente. Carlos, muchísimas gracias y espero que ya estés trabajando en una segunda investigación para tenerte pronto con una nueva ponencia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Carlos. Me despido momentáneamente de ti y vamos a continuar desahogando nuestro orden del día con el cuarto y último punto, que es decir, tribuna libre, el espacio para poder contestar algún tipo de pregunta que tenga el público, hago un comentario en referencia a la numismática mexicana y dar algunas noticias. Me gustaría empezar para comentar que todos los socios ya tuvieron que haber recibido el último boletín. Si no lo han recibido, por favor escriban al correo de info@sonomex.org.mx. Este ya lo tuvieron que haber recibido. De lo contrario, por favor, repórtenlo. También para comentar que la semana pasada, junto a la invitación que se le mandó a todos los socios, se mandó la información del nuevo usuario y contraseña para poder acceder a la página virtual en la zona especial reservada para los socios. Recuerden que cada mes, cada 2 meses, se está cambiando esta contraseña para que solamente los socios que sigan vigentes puedan seguirla utilizando. Entonces ya pueden entrar a este correo para poder ver el usuario y la contraseña. Si no han recibido este correo, nuevamente pueden contactarnos o escribir directamente al correo ya proporcionado. Es decir, info@sonomex.org.mx. También hay un anuncio por parte de la sociedad de una nueva convención que se va a realizar. Permítame tantito para darle los datos. Esto es por parte de nuestros compañeros de Hidalgo y es la invitación a la Convención Numismática de Hidalgo 2024 que se va a realizar el día 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Hotel Gama. Entonces, esta es la invitación por nuestros compañeros de Hidalgo, asociación presidida por nuestro compañero Andrés Bazán. Apúntelo, 30 de noviembre y 1 de diciembre. A su vez, me gustaría también comentarles de que ya tenemos fechas para las convenciones que va a realizar la Sociedad Numismática de México. La primera, la que se va a realizar en el primer semestre del año, se va a realizar del miércoles 2 al sábado 5 de abril y la del segundo semestre se va a realizar del miércoles 10 al sábado 13 de septiembre del siguiente año, del año 2025, para que vayan apartando estas fechas. Por último, invitarlos para la última conferencia del año de diciembre, que se va a realizar el lunes 9 de septiembre con nuestro compañero desde España, Juan Manuel Calatrava, con una ponencia sobre las monedas insurgentes. En los próximos días se van a dar a conocer tanto el título como la información exacta para la invitación. Quiero finalizar comentándoles de que ya está integrada la nueva mesa directiva. Entró nuestro compañero Amin Tejas como delegado de publicaciones. Es importante este dato para recordarles a todas las personas que están haciendo investigaciones, publicaciones y quieren utilizar las plataformas de la Sonomex, por favor se acerquen a Texas para poder realizar estas publicaciones tanto de manera digital o de forma impresa y pueda haber una divulgación más amplia de la numismática. Entonces, por favor, contacten a nuestro compañero. Asimismo, se acaba de integrar también Emiliano Puga como delegado de promoción y de cultura. Ambos ya están trabajando, ya se realizó la semana pasada, el viernes de la semana pasada, la presentación de un libro
Entonces, por favor, acérquense a estos delegados junto a todos los demás miembros de la mesa directiva. Pues vamos a ver si tenemos algún comentario extra o algo que quieran que se comente. Permítanme revisar. Bueno, seguimos recibiendo muchas invitaciones. Perfecto. Preguntan si se puede repetir nuevamente las fechas de las convenciones. Claro que sí. Permítame tantito para darle las fechas exactas. Las de la Sociedad Numismática de México van a ser del miércoles 2 al sábado 5 de abril y del miércoles 10 al sábado 13 de septiembre del 2025. Y la que se va a realizar en Hidalgo va a ser del 30 de noviembre, que es sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre en el Hotel Gama. Esto es en el estado de Hidalgo. Pues muy bien, déjeme ver si hay algún otro comentario, alguna otra duda. Al parecer no. De todos modos, a través de la página de Facebook, si tienen dudas posteriores, vamos a estar entrando para poderle dar respuesta a todos los comentarios o a las preguntas que se estén realizando. Pues muy bien, siendo las 8:43, vamos a finalizar la asamblea del mes de noviembre, invitándolos para la última de este año, el próximo diciembre. Y agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes, a los miembros de la Sociedad Numismática de México, a nuestro expositor y a sus invitados y a la comunidad en general, asimismo a los miembros de la mesa directiva y definitivamente a Fernando que nos estuvo apoyando en la parte técnica. Sin más, me despido deseándoles una buena noche y esperando que nos veamos muy pronto. Hasta luego.